La reunión estaba programada para las 3 de la tarde. Lo recuerdo porque había cancelado una visita a obra para estar presente. Richard, el socio fundador, me había enviado un mensaje la noche anterior. Breve. Profesional. Necesito verte mañana en mi oficina. Es importante. 11 años trabajando en la misma firma y nunca había recibido un mensaje así. Llegué 5 minutos antes. Su asistente me ofreció café. Lo rechacé. Tenía un nudo en el estómago que no sabía explicar. Esa sensación de que algo está mal pero tu cerebro todavía no ha procesado qué. Richard entró a las 3:07. Traje impecable, como siempre. Ni siquiera se sentó frente a su escritorio. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome desde el otro lado de la sala. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Adriana, esto no está funcionando, dijo sin preámbulo. Parpadeé. Perdón. Tu relación con los clientes. Tu manera de comunicarte. Está afectando al negocio. Me quedé completamente quieta. Como si moverme fuera a hacer que todo explotara. No entiendo, logré decir. Él suspiró. Con esa clase de suspiro teatral que usan las personas cuando quieren hacerte sentir que eres tú quien está siendo difícil. He recibido feedback de varios clientes en los últimos meses. Dicen que los asustas. Que les hablas de problemas que ni siquiera han ocurrido. Que inflamos presupuestos innecesariamente. Sentí como se me subía el calor a la cara. Richard, yo les explico los riesgos reales. Es mi trabajo. Soy arquitecta, no vendedora. Exacto, dijo él, y esa palabra cayó como un martillo. No eres vendedora. Y esta firma necesita cerrar contratos, no espantar clientes con escenarios catastróficos. Escenarios catastróficos, repetí, incrédula. Les digo la verdad. Les explico que puede salir mal en una construcción para que estén preparados. Para que no nos demanden después. Nadie nos va a demandar, Adriana. Tenemos seguro para eso. Esa frase. Esa única frase me dijo todo lo que necesitaba saber. Entonces, ¿qué es esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hemos decidido terminar tu contrato. Efectivo hoy. Tendrás tu liquidación completa, por supuesto. 11 años de servicio. Lo apreciamos. Pero esta relación laboral ya no funciona para ninguno de los dos. Me dio una carpeta. Marrón. Gruesa. Con mi nombre escrito a mano en la pestaña. No grité. No lloré. No supliqué. Solo pregunté, ¿y mis proyectos actuales? Los reasignaremos. Marcos se hará cargo de la mayoría. Marcos. El arquitecto que habían contratado hacía 8 meses. 32 años. Sonrisa de vendedor. Presentaciones en PowerPoint llenas de renders imposibles y promesas más imposibles todavía. Marcos no tiene experiencia en proyectos estructurales complejos, dije, manteniéndome firme. Marcos tiene exactamente la actitud que esta firma necesita en este momento. Eso fue todo. Me puse de pie. Tomé la carpeta. Salí de esa oficina con la cabeza en alto y las manos temblando. En el pasillo, 3 compañeros apartaron la mirada cuando pasé. Uno fingió revisar su teléfono. Otra se metió rápidamente en el baño. Sabían. Todos lo sabían antes que yo. Recogí mis cosas en silencio. 11 años caben en 2 cajas de cartón cuando solo te llevas lo personal. Fotos. Una planta. Una taza. El diploma que había colgado con tanto orgullo mi primer día. Nadie me ayudó a cargar las cajas hasta el auto. Nadie me dijo adiós. La gente piensa que ser arquitecto es diseñar edificios bonitos. Dibujar planos elegantes. Elegir colores y materiales. Y sí, eso es parte del trabajo. Pero lo que realmente haces, lo que nadie ve, es evitar desastres. Evitas que un techo se caiga. Que una escalera colapse. Que un cliente gaste $200.000 en un sueño que se convierte en pesadilla estructural 3 años después. Eso era lo que yo hacía. Hace 6 años, una pareja vino a la firma queriendo remodelar una casa de los años 50. Casa preciosa.
Techos altos, molduras originales, pisos de madera. Querían derribar una pared para crear un concepto abierto entre la cocina y el comedor. El render que les mostré era hermoso. Espacioso. Luminoso. Pero cuando revisé los planos originales y contraté al ingeniero estructural, descubrimos que esa pared no era decorativa. Era una de las cargas principales de toda la segunda planta. Le expliqué a la pareja que podíamos hacer el proyecto. Pero necesitaríamos instalar una viga de acero. Reforzar la fundación. El costo aumentaría en $50.000 y el tiempo de construcción en 6 semanas. Se molestaron. Por supuesto que se molestaron. El arquitecto anterior nos dijo que era simple, reclamaron. El arquitecto anterior no hizo el estudio estructural, respondí. Si derriban esa pared sin soporte, su casa puede colapsar parcialmente. No es un riesgo teórico. Es física básica. Al final aceptaron. Odiaban el costo extra, pero entendieron. 3 años después, me enviaron una foto de su cocina durante un terremoto de magnitud 5.7. Todo había permanecido en pie. Ni una grieta. La viga de acero había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Gracias por no dejarnos hacer una tontería, decía el mensaje. Ese era mi trabajo. Decir que no cuando era necesario. Explicar por qué. Mantener a la gente segura. Pero Richard no veía eso. Richard veía contratos perdidos. Clientes que se iban con otros arquitectos que les prometían lo que querían oír. Hace 2 años, una empresa inmobiliaria quería que diseñáramos un complejo de condominios de lujo cerca de la costa. Proyecto enorme. Comisión gigantesca. Revisé el terreno. Pedí estudios de suelo. Los resultados fueron claros: nivel freático alto, suelo arenoso, riesgo de hundimiento diferencial. Podemos construir aquí, le dije al cliente en la presentación. Pero necesitamos pilotes profundos. Cimentación especial. Sistema de drenaje complejo. El costo de preparación del terreno será considerable. El representante de la inmobiliaria frunció el ceño. ¿Cuánto? Aproximadamente 2 millones adicionales. Se fue de la reunión sin despedirse. Richard me llamó a su oficina al día siguiente. Perdimos ese contrato. Se fueron con Hernández y Asociados. Hernández les va a prometer que es más barato, dije. Y en 3 años ese edificio va a tener grietas en todas las paredes. Ese no es nuestro problema, respondió Richard. Nuestro problema es que dejamos ir un contrato de 7 millones. Yo entendía su frustración. Dirigir una firma de arquitectura no es fácil. Necesitas proyectos. Necesitas flujo de caja. Necesitas clientes contentos. Pero mi nombre iba en esos planos. Mi licencia profesional. Mi responsabilidad legal. No podía prometer cosas que sabía que iban a fallar. Durante 11 años había hecho eso. Había salvado a la firma de demandas. Había mantenido nuestra reputación intacta. Había construido relaciones con clientes que volvían una y otra vez porque sabían que no les iba a mentir. Pero eso no aparecía en ningún gráfico de ventas. No se podía cuantificar en una presentación ante inversionistas. Los desastres que evitas no dejan evidencia. Las demandas que nunca llegan no se pueden mostrar como logro. Marcos, por otro lado, era perfecto para los gráficos. En 8 meses había cerrado 12 contratos nuevos. Richard lo mencionaba en cada reunión de equipo. El futuro de la firma. La nueva generación. Yo había visto sus planos. Renders espectaculares. Presupuestos imposiblemente bajos. Cronogramas que no tenían en cuenta permisos, inspecciones, o la simple realidad de cómo funciona una construcción. Pero los clientes los amaban. Y eso era lo único que importaba. Los primeros días después del despido fueron extraños. Me despertaba a las 6 de la mañana por costumbre y no tenía a dónde ir. Revisaba mi teléfono esperando correos de clientes que ya no eran míos. Mi esposo me decía que tomara tiempo. Que descansara. Que procesara lo que había pasado. Pero yo no soy de las que descansan. Actualicé mi currículum. Contacté a antiguos colegas. Consideré buscar trabajo en otra firma. Y luego empezaron a llegar los mensajes. El primero fue de la señora Patricia Fuentes. Yo había diseñado su casa de campo 3 años atrás.
Un proyecto complicado en terreno con pendiente pronunciada. Cimentación especial, muros de contención, sistema de drenaje complejo. Adriana, ¿es verdad que ya no estás en la firma? Necesito hacer una ampliación y no quiero trabajar con nadie más. Después llegó otro. Y otro. Clientes anteriores. Personas con quienes había trabajado años atrás. Gente que se había enterado de mi salida y quería seguir trabajando conmigo. En 2 semanas tenía 5 consultas serias. Así fue como abrí mi propio estudio. No fue planeado. No fue estratégico. Simplemente sucedió. Renté una oficina pequeña en un edificio compartido. Contraté a una asistente administrativa de medio tiempo. Compré un software de diseño que podía costear. Registré mi empresa como arquitecta independiente. Estudios de Arquitectura Adriana Morales. Simple. Directo. Honesto. Mientras tanto, en mi antigua firma, las cosas estaban cambiando rápidamente. Una excompañera me contactó 3 meses después de mi salida. Laura. Habíamos trabajado juntas en varios proyectos. Era discreta, leal, y tenía un sentido ético sólido. Necesito contarte algo, me dijo por teléfono, con voz tensa. ¿Qué pasó? Es Marcos. Los proyectos que tomó de ti. Hay problemas. Problemas serios. Me contó que el proyecto de la familia Gutiérrez, una casa de 2 plantas que yo había dejado en fase de diseño inicial, estaba en construcción. Marcos había modificado los planos estructurales para reducir costos. Había eliminado 2 columnas que yo había especificado como necesarias. Optimización de diseño lo había llamado. El ingeniero estructural original, con quien yo había trabajado años, había renunciado cuando Marcos rechazó sus recomendaciones. Lo reemplazaron con alguien más joven, más flexible. La casa no va a ser segura, dijo Laura. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabía. También supe del proyecto de los condominios en la zona industrial. Marcos había prometido entrega en 14 meses. Los permisos solos tomaban 6. No había dejado margen para imprevistos. Ninguno. Y el proyecto más grande de todos, una renovación comercial de un edificio histórico en el centro. El cliente quería mantener la fachada original pero modernizar completamente el interior. Marcos había diseñado un sistema estructural que, sobre papel, funcionaba. Pero yo conocía ese edificio. Había hecho la evaluación inicial hacía 2 años. Los muros interiores estaban en mal estado. La estructura de madera tenía termitas en 3 secciones. Cualquier intervención mayor requería refuerzos extensos. Marcos había estimado 3 meses de trabajo preliminar. Iba a tomar mínimo 8. Laura me mandaba actualizaciones periódicas. No porque yo se lo pidiera, sino porque necesitaba decírselo a alguien. Hoy el cliente de los Gutiérrez llamó preguntando por qué la construcción va tan lenta. Marcos le prometió que estarían mudándose en Navidad. Todavía no terminan la fundación. El inspector rechazó los planos del edificio comercial. Tercera vez. Marcos está furioso. El contratista de los condominios amenazó con renunciar. Dice que los planos no tienen sentido. Yo no sentía satisfacción al escuchar esto. Sentía algo mucho más pesado. Preocupación. Responsabilidad residual. Esos eran clientes con quienes yo había trabajado. Personas que confiaban en la firma porque confiaban en mí. Y ahora estaban en manos de alguien que priorizaba los renders por encima de la realidad. No podía hacer nada. Ya no era mi problema. Pero tampoco podía dejar de pensar en ello. Richard había tomado una decisión. Había elegido las ventas sobre la seguridad. El carisma sobre la competencia. Y no había vuelta atrás. El colapso empezó exactamente 7 meses después de mi despido. Fue Laura quien me llamó, casi sin aliento. Adriana. Pasó algo grave. La casa de los Gutiérrez había sufrido un asentamiento estructural durante una inspección final. Una de las secciones donde Marcos había optimizado el diseño presentaba grietas verticales en 2 muros principales. El inspector municipal detuvo la obra de inmediato y ordenó una evaluación estructural completa. El informe fue devastador. La eliminación de las columnas que yo había especificado había comprometido la integridad del segundo piso.
La casa necesitaba refuerzos de emergencia. Costo estimado, $250.000 adicionales. Tiempo extra, 5 meses mínimo. Los Gutiérrez habían vendido su casa anterior. Estaban viviendo con familiares, esperando mudarse a su nueva casa antes de Navidad como Marcos les había prometido. Ahora no tenían ni casa ni fecha de entrega. Y enfrentaban un sobrecosto que nadie les había advertido. Decidieron demandar. Pero no fue el único caso. El edificio comercial en el centro histórico había revelado exactamente los problemas que yo había anticipado. Las termitas, los muros en mal estado, la necesidad de refuerzos extensivos. Todo había aparecido durante la construcción, como yo sabía que pasaría. Marcos había prometido que el proyecto se completaría en presupuesto. Ahora llevaban $400.000 de sobrecosto y 6 meses de retraso. El cliente corporativo, una cadena de restaurantes que había invertido millones en la renovación, también decidió demandar. Negligencia profesional. Información falsa. Daños económicos. 2 demandas simultáneas. Ambas citando fallas en el diseño estructural. Ambas argumentando que la firma había priorizado velocidad y venta sobre seguridad y precisión técnica. Laura me contó que la oficina era un caos. Reuniones de emergencia todos los días. Abogados entrando y saliendo. Richard encerrado en su oficina durante horas. El seguro profesional de la firma cubría hasta cierto punto. Pero 2 demandas de esta magnitud, con evidencia clara de negligencia, significaban que la firma tendría que pagar una parte considerable de su propio bolsillo. El monto combinado de ambas demandas, $1.4 millones. Pero el verdadero golpe vino de otra parte. El Colegio de Arquitectos abrió una investigación formal. Las demandas habían activado un proceso de revisión de la licencia profesional de la firma. Durante la investigación, que duró 2 meses completos, encontraron irregularidades en otros 3 proyectos de Marcos. Ninguno había llegado a colapso estructural, pero todos presentaban el mismo patrón: promesas excesivas, simplificación de sistemas estructurales, omisión de información crítica a los clientes. El colegio suspendió la licencia de la firma por 6 meses. Suspensión temporal, sujeta a revisión. Eso significaba que no podían firmar planos. No podían aceptar nuevos proyectos. No podían legalmente ejercer como firma de arquitectura. Tuvieron que detener 18 proyectos en curso. Devolver anticipos. Enfrentar multas contractuales. Varios empleados renunciaron. No querían que sus nombres estuvieran asociados con una firma bajo investigación. Laura fue una de ellos. Me llamó el día que presentó su renuncia. No puedo seguir aquí, Adriana. Esto es insostenible. Richard sigue culpando a todos menos a sí mismo. Dice que los clientes son irracionales. Que los inspectores están siendo demasiado estrictos. No se da cuenta de que él causó esto. Le ofrecí trabajo en mi estudio. Aceptó de inmediato. Mientras tanto, yo seguía adelante con mis propios proyectos. No fue fácil. Empezar de cero nunca lo es. Había días en que dudaba de mí misma. Días en que pensaba que tal vez debería haber sido menos estricta. Menos honesta. Más flexible con los clientes. Pero luego recordaba por qué había elegido este camino. La señora Fuentes me llamó cuando terminamos su ampliación. Es exactamente lo que queríamos. Y nos avisaste de cada problema antes de que apareciera. Eso es invaluable. Un cliente nuevo, referido por la familia anterior, me dijeron que usted no promete milagros. Que dice la verdad aunque no sea lo que uno quiere oír. Eso es exactamente lo que necesito. Mi estudio era pequeño. 3 empleados, contándome a mí. Proyectos modestos. Sin oficinas elegantes ni renders espectaculares. Pero cada proyecto se entregaba en tiempo. Cada presupuesto era realista. Cada cliente sabía exactamente qué esperar. Y las referencias llegaban solas. En 7 meses había trabajado con 9 de mis antiguos clientes. Personas que me habían seguido desde mi antigua firma. Personas que confiaban en mi criterio. No era venganza. Era consecuencia. Richard había despedido a la persona que mantenía los proyectos seguros y los clientes informados. Había apostado todo a las ventas rápidas y las promesas fáciles. Y había perdido.
Un año después del despido, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Richard. El asunto decía simplemente: disculpas. Lo leí 3 veces antes de abrirlo. Adriana, sé que no tengo derecho a contactarte después de cómo terminaron las cosas. Pero necesito decir esto. Cometí un error. Un error grave. Prioricé las métricas equivocadas. Confundí carisma con competencia. Y la firma pagó el precio. Quiero que sepas que tenías razón. En todo. Ojalá hubiera escuchado. Te deseo lo mejor en tu nuevo estudio. Lo digo sinceramente. No respondí de inmediato. Me tomé 2 días para procesar lo que sentía. No era triunfo. No era satisfacción. Era algo más tranquilo. Más adulto. Era el reconocimiento de que, a veces, hacer lo correcto cuesta. Cuesta contratos. Cuesta popularidad. A veces cuesta tu trabajo. Pero a largo plazo, hacer lo correcto es lo único que se sostiene. Finalmente le respondí. Breve. Profesional. Richard, agradezco tu mensaje. Espero que la firma pueda recuperarse. Te deseo lo mejor también. No necesitaba nada más que eso. Mi estudio siguió creciendo. Lentamente, pero con fundamentos sólidos. Contraté a 2 arquitectos más. Ambos compartían mi filosofía. Honestidad primero, venta segundo. Nos especializamos en renovaciones complejas y proyectos residenciales personalizados. No aceptábamos cualquier cliente. Solo aquellos dispuestos a escuchar la verdad desde el principio. Un día, casi 2 años después del despido, estaba revisando planos en mi oficina cuando mi asistente tocó la puerta. Adriana, hay alguien aquí que quiere verte. No tiene cita, pero dice que es importante. Era uno de los clientes del edificio comercial. El proyecto que había demandado a mi antigua firma. Señora Morales, necesito su ayuda. El proyecto nunca se terminó correctamente. Hemos tenido problemas constantes. Necesito a alguien que pueda arreglarlo de verdad. Me dijeron que usted era quien originalmente evaluó el edificio. Revisé el caso. El edificio efectivamente tenía problemas. Problemas que yo había predicho desde el inicio. Puedo ayudarlo, le dije. Pero necesito que entienda que va a ser costoso. Y va a tomar tiempo. Este edificio necesita trabajo serio. Eso es exactamente lo que quiero escuchar, respondió. Necesito a alguien que me diga la verdad. Ese proyecto tomó 8 meses. Fue complejo, demandante, y exactamente tan caro como le había advertido. Pero cuando terminó, funcionaba. Perfectamente. El cliente me recomendó con 3 asociados más. Todos enfrentando situaciones similares. Proyectos mal ejecutados, promesas rotas, necesidad de alguien que arreglara lo que otros habían hecho mal. Mi estudio encontró su nicho. No éramos los arquitectos que te dicen lo que quieres oír. Éramos los arquitectos que te dicen lo que necesitas saber. Y resultó que hay mucha gente que valora eso. Hoy, 3 años después de aquel despido, tengo un equipo de 8 personas. Una oficina más grande. Proyectos en 4 ciudades diferentes. Seguimos siendo pequeños comparados con las grandes firmas. Pero somos sólidos. Confiables. Rentables. Y cada noche duermo tranquila sabiendo que ningún edificio que lleva mi firma va a colapsar porque alguien priorizó una venta por encima de la seguridad. Richard eventualmente recuperó la licencia de la firma. Tardó 2 años, múltiples auditorías, y cambios significativos en sus procesos. Me enteré por Laura que Marcos ya no trabaja ahí. Se fue a otra ciudad. Otra firma. Probablemente prometiendo las mismas cosas imposibles a nuevos clientes. A veces me pregunto si aprendí algo de todo esto. Y la respuesta es sí. Aprendí que la integridad profesional no es negociable. Que tu reputación no se mide en contratos cerrados, sino en proyectos bien ejecutados. Que decir que no en el momento correcto puede salvarte años de problemas. Pero más que nada, aprendí que el éxito real no es rápido ni ruidoso. No viene con presentaciones llamativas ni promesas exageradas. El éxito real es cuando un cliente te llama 5 años después porque está planeando otro proyecto y no confía en nadie más. Es cuando un ingeniero estructural te dice que le gusta trabajar contigo porque sabes de lo que hablas.
Es cuando un contratista te agradece por tener planos claros que realmente se pueden construir. Es cuando puedes mirar atrás a cada proyecto que has firmado y saber que hiciste tu mejor trabajo. Que no prometiste algo que no podías cumplir. Que no pusiste en riesgo a nadie por cerrar una venta. Eso no aparece en gráficos de crecimiento. No impresiona en reuniones de inversionistas. Pero se siente como el tipo correcto de éxito. El tipo de éxito que puedes sostener. No solo financieramente, sino emocionalmente. Éticamente. Todavía recibo llamadas ocasionales de personas preguntando si puedo tomar su proyecto en menos tiempo del necesario, o si puedo ajustar el presupuesto para hacerlo más barato. Les digo que no. Con amabilidad, pero con firmeza. Algunos se van con otros arquitectos. Y está bien. Porque los que se quedan son los clientes correctos. Los que valoran la honestidad. Los que entienden que un buen trabajo toma tiempo y cuesta lo que cuesta. Y con esos clientes, con ese equipo, con esa filosofía, hemos construido algo que vale la pena. No porque sea más grande o más rentable que mi antigua firma. Sino porque es nuestro. Y está construido sobre bases sólidas. Las mismas bases que siempre defendí, incluso cuando me costó mi trabajo. Las bases que al final, resultaron ser las únicas que realmente sostienen. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.